¿Cómo están mis amantes de las plantas? Gracias por estar acá en un video más de jardinería. Mi nombre es Jesús y este es el canal de un chico amante de las plantas. Acá vamos a aprender a cómo cuidar, reproducir y mantener vivas a nuestras suculentas. Hoy vamos a abordar un tema que tanto me han preguntado y son de los errores que tanto cometemos a la hora de cultivar o comprar una suculenta y llevarla a nuestra casita. Graves errores que a veces pueden ocasionar la muerte segura de nuestras plantas, y todo esto lo vamos a ir abordando en el transcurso del video. Gracias por estar acá en un nuevo video. Si son nuevos, los invito a que se suscriban al canal, le den un me gusta y dejen su bello comentario al final del video. Sin nada más que decir, comencemos. Bueno, graves errores que cometemos en nuestras suculentas. Un tema muy amplio, vamos a tratar la manera de reducirlo para que ustedes puedan captar, puedan entender y ya no vuelvan a cometerlo y puedan lograr mantener hermosas a sus suculentas, porque es lo que queremos, es tener nuestras suculentas hermosas con ese color negro, rojo, anaranjado que tanto nos encantan de ellas. Entonces, el primer error que yo considero es de que cuando vamos a comprar una suculenta, por ejemplo, cuando vamos a visitar un vivero o alguna amiga o compramos alguna plantita en el mercado o en el tianguis, pues nos enamoramos y decimos, wow, qué bonita, me encantó. Bueno, la compro, aquí está el dinero, y el grave error es de que nos llevamos una planta sin saber su origen, qué suculenta es, si le va a encantar nuestro clima, si es un clima cálido, si es un clima húmedo. No tenemos ni la menor idea y no las aclimatizamos. Este sería el gran grave error de no aclimatizar nuestras suculentas. Cuando me refiero a aclimatizar a nuestras suculentas, me estoy refiriendo a hallar a mi plantita, a mi suculenta, al clima donde yo vivo, ya sea un clima húmedo o muy cálido. Por ejemplo, acá donde yo vivo es un clima muy húmedo, es un clima donde cuando hay mucho sol pues llegamos a los 22 grados, no pasamos de ahí, y cuando no hay sol estamos en los 14, en los 15 grados centígrados, o sea, es un clima muy húmedo, llueve demasiado, acá cae unas lluvias que no se imaginan, ya les he mostrado en los videos anteriores cómo llueve por acá. Entonces no es un clima cálido, acá es un clima muy húmedo, y a pesar de ello pues he logrado obtener estos colores porque he tratado de mantenerlas preciosas con el sustrato ideal y con esto que es aclimatizar a nuestras suculentas. Por ejemplo, cuando vayamos a comprar a nuestra plantita, tenemos que investigar primero si le va a encantar el sol o la sombra, porque si la ponemos en el sol o en la sombra, pues vamos a cometer el grave error de que la suculenta pues se va a morir y se va a poner fea. Por ejemplo, cuando ustedes han ido a los invernaderos o a los viveros, pues han visto que está bajo un nylon, las están protegiendo, no están a la intemperie como en este caso donde les cae lluvia, les cae sol. O sea, estas suculentas ya son plantas guerreras porque se han adherido bien a mi clima, o sea, ya están allá a ese clima donde yo vivo, al frío, a la lluvia, a que no haya mucho sol. Entonces estas plantitas ya están halladas a comparación de las que estamos comprando en el vivero. En el vivero las tienen bien cuidadas porque como las quieren vender, las quieren que las personas se las lleven a su hogar. Entonces por eso las suculentas son muy diferentes a como están en el vivero y a como nosotros tenemos que tenerlas en nuestro jardín. Entonces es muy importante aclimatizar a nuestras suculentas antes de ponerla. Si la vamos a poner a la par de una ventana, la vamos a poner en un lugar bien iluminado o donde le va a dar mucho sol,
o si su clima es muy cálido o si su clima es muy húmedo. Entonces tenemos que ver mucho esto, el aclimatizar a nuestras suculentas. Y así vamos a evitar quemaduras en las hojas, porque cuando las suculentas se llegan a quemar, las hojas ya no vuelven a ser las mismas, de una vez quedan las cicatrices, y es ahí donde el hongo oidium aprovecha en penetrar las hojas de las suculentas, y es ahí donde surgen la cochinilla, el hongo oidium, el pulgón y otras plagas que ni siquiera mencionarlas quiero. Entonces por eso les digo, tenemos que tener mucho en cuenta aclimatizar a nuestras suculentas. El factor número 2 que yo considero también que es el principal causante de la muerte de nuestras plantas, en especial las suculentas, pues es el exceso de riego. Cuando nosotros compramos alguna suculenta, a veces nos dejamos llevar por eso de que nos dicen, bueno, esta echeveria pues no le gusta el sol, entonces la vas a regar una vez a la semana o una vez cada 15 días o una vez cada mes, por decirlo así. Entonces lo único que uno puede hacer es seguir las instrucciones, porque uno a veces no conoce nada de nada sobre las suculentas y comete el error de regarla a la planta, y esto a veces hace que la suculenta se reseque y se llegue a morir. O al contrario, si la suculenta no le gusta el exceso de agua, a veces la regamos demasiado y es ahí donde se nos pudren. Entonces tenemos que tener un riego moderado. ¿A qué me refiero con esto? Pues bueno, cuando nosotros tengamos a una suculenta así grandota, como esta preciosura, aquí les voy a mostrar, que es una hermosura de Echeveria Peacock, pues esta suculenta, cuando yo la compré, me dijeron de que era una planta que no le encantaba el agua, que era una suculenta muy delicada y que si la regaba demasiado se me iba a podrir y morir. Entonces yo no la regaba y las hojas se me empezaron a arrugar, las de abajo, se puso muy fea la pobre y lastimosamente pues murió. Ahora con estas preciosuras que ahorita tengo como 7, pues ahora se han adherido bien a mi clima. A esta le está cayendo todos los días lluvia y miren qué preciosa está. Entonces a veces las suculentas son caprichosas, por más que las reguemos o por más que tengamos controlado el riego, a veces ellas no lo van a tomar a bien esto, y pues bueno, ahí es donde se nos pudren nuestras plantitas. Acá abajo les voy a dejar la descripción del video de cómo regar correctamente las suculentas, para no regar más y no regar menos, para tener un riego moderado y así evitar la tan odiada pudrición en nuestras suculentas. Por ejemplo, cuando yo he visto videos o he visto fotos en internet, pues he visto unas suculentas bonitas, preciosas, divinas, pues ahí colgando de una piedra, de un risco. Por ejemplo, México, que es la tierra de las hermosas echeverias, México lleno de hermosas suculentas, pues he visto que ellas crecen. Por ejemplo, la Echeveria laui, acá les voy a dejar unas fotos para que ustedes vean cómo es posible de que las Echeverias lauis crezcan tan bellas, tan intocables, que la pruina está tan intacta que las hace lucir hermosísimas. Y esa es la pregunta, pues entonces, ¿cómo es que ellas en su hábitat, donde nadie las riega, nadie las cuida, nadie le anda quitando ahí las hojas, o que las ande fumigando a cada rato, o que las ande viendo, y miren cómo están de bellas? Y nosotros, que por más que las cuidemos, porque yo me incluyo también, yo, aunque me ven todo experto de que yo ya sé un poquito de aquí, de la Echeveria, de la Eñum, de esto, pues todavía me falta mucho aprender con las hermosas plantas suculentas. Me falta demasiado y poco a poco voy aprendiendo. Aún así, utilizando un riego moderado, no puedo a veces con unas suculentas. A veces miro el sustrato que está seco y no la riego, y cuando yo miro ya tiene 2 hojas secas, ya se le han secado las hojas de abajo, o a veces la riego mucho y cuando yo miro ya está podrida la hoja, y a veces hasta el tallo ya se ha podrido, y yo me pongo a preguntar, bueno, entonces, ¿qué hice mal? ¿Qué hice? O sea, yo estoy siguiendo
correctamente el riego, te estoy regando bien, te estoy regando moderadamente y se muere. Entonces es algo muy difícil de agarrarles el modo a las suculentas. Les voy a ser sincero, no son para nada fáciles de cuidar. Hay algunas que sí, y acá abajo en la descripción del video les voy a dejar otro enlace de 10 hermosas suculentas que les encanta el agua, porque a ellas sí les fascina el agua, a comparación de otras que no les encanta para nada el agua o el riego excesivo. Entonces, como les digo, quiere mucha paciencia, pero es algo que vamos aprendiendo. Entonces yo les recomiendo regar, o sea, echarle agüita cuando el sustrato ya esté seco. Si lo vamos a tener en el interior de nuestra casa o en un lugar bien iluminado donde no reciba exposición solar, tenemos que tener en cuenta muchísimo el riego para evitar pudrición, porque si no tenemos esto en cuenta, nada más vamos a hacer el perjuicio de matar a nuestra plantita con el exceso de riego. Entonces es muy importante saber medir cuánta cantidad de agua vamos a utilizar en cada suculenta. Otro grave error que yo considero que es muy grave también, y juntando los dos que ya les di a conocer, pues ahí de una vez definitivamente matamos a nuestra planta, y es el sustrato. El sustrato tiene mucho que ver con nuestras plantas, porque si no utilizamos un sustrato adecuado, esto va a ser un fracaso total al cultivar a nuestras suculentas. No podemos comparar el sustrato del vivero donde la compramos con el sustrato que vamos a tener con nuestras plantitas. Por ejemplo, yo cuando yo compro una planta, pues lo único que hago es cuando muy vienen, las aclimatizo, las riego un poco, y cuando ya han ocupado la maceta, pues las trasplanto y le quito todo el sustrato. No a todas, pero la mayoría sí, porque a veces me he dado cuenta de que el sustrato que usan los viveros es más material mineral que orgánico. ¿Por qué? Pues porque lo orgánico a veces junta mucha humedad o a veces reseca mucho el sustrato, depende de qué material orgánico estemos utilizando, porque puede ser brosa, tierra de hoja, puede ser tierra de humus de lombriz o tierra universal. Y pues entonces esto viene a afectar mucho el crecimiento de nuestra planta, porque no es el mismo sustrato que ellos tienen en el vivero a comparación de la que vamos a tener en la intemperie o donde quiera que vayamos a poner a nuestra suculenta. Entonces tiene mucho que ver el tipo de sustrato que vamos a utilizar con nuestras plantas a la hora de tenerlas en nuestro jardín. Es clave fundamental utilizar un buen sustrato, ni muy mineral, porque en el mineral podemos encontrar el tepojal, la piedra pómez, la piedra volcánica, y en sí la lista sigue, varios componentes que componen nuestro sustrato. No podemos utilizar un solo componente porque no nos va a dar buenos resultados. Tenemos que utilizar un sustrato tanto mineral como orgánico para obtener estos resultados en nuestras suculentas. Por ejemplo, cuando yo he ido a comprar en los viveros, a veces utilizan solo brosa o a veces utilizan solo tierra de humus de lombriz, porque es una tierra muy efectiva, o hay otros que utilizan solo sustrato mineral y es poquito lo orgánico que mezclan. Y esto a veces cuando uno las trae, yo ya lo he experimentado. Hace poco traje a una suculenta que traía el sustrato más mineral que orgánico, y pues yo lo puse porque ya estaba aclimatizado, o sea, yo lo traje directamente y de una vez la puse ahí donde estaban todas mis suculentas, y le caía lluvia, yo la miraba súper bien, iba creciendo bien, yo dije, wow, qué bonita, qué preciosa. Y me da la sorpresa que dentro de 4 días pasaron, cuando yo vi el tronco ya estaba todo podrido. Ustedes pueden creer, y era una suculenta de colección. Me costó 200 quetzales y casi me desmayaba, casi me daba un paro al corazón y casi me daba un patatús. Pero como les digo, esto me pasó y de una vez me quedó de lección
de que el sustrato mineral aquí conmigo no se me da. Aquí yo utilizo un sustrato mitad mineral, mitad orgánico. Y si no saben qué sustrato utilizo, acá también les dejo en el enlace del video para que ustedes puedan ver cada componente del sustrato que yo utilizo con todas. El sustrato que ustedes ven lo utilizo con todas mis plantas. Con las suculentas de colección, por ejemplo la Echeveria Bellonce, la Echeveria Carrusel, que está divina, está preciosa, está súper linda. Esa es otra historia también. Yo una vez se las voy a contar. Cuando yo compré a esta suculenta, pues también me venía en una maceta con un sustrato más mineral y pues yo lo puse en el invernadero porque esta sí es delicada. ¿Y qué me pasaba? Pues la suculenta se encerró y yo dije, ni modo que entrará la Echeveria Carrusel en invernación, y le echaba su agüita, rápido expulsaba el agua y yo miraba que las hojas se secaban fácilmente, de que la Echeveria estaba muy cerrada. Entonces lo que hice fue trasplantarla a mi sustrato que yo utilicé. La trasplanté y cuando me di cuenta se puso hermosa. Las hojas empezaron a crecer, se abrió la Echeveria, por decirlo así, y se puso muy bonita. Está divina ahora. De lo que sí, como les digo, a veces las suculentas es un tema muy amplio, mis amantes de las plantas. Es un tema que me llevaría todo el día a explicárselos. Pero por ejemplo con la Echeveria Carrusel, cuando me la compré me dijeron, no Jesús, que esa se te va a morir, de que esa es una suculenta que si la riegas más se te va a podrir, porque es una suculenta de las más delicadas que existen. Y yo dije, no, voy a experimentar. Yo no investigué, solo vi algunos consejos que me dijeron mis amigas, pero casi videos de Echeveria Carruseles son muy difíciles de conseguir. Y solo investigué un poquito en Google, ahí investigué un poco, pues casi no es nada porque no estoy viendo nada ni resultados. Y pues bueno, la compré, me arriesgué, dije no, yo voy a comprarla, yo voy a tenerla, mi experiencia. Si la gano, pues gracias a Dios, si se reproduce, si crece, si me va a dar hijos. Y si se me muere, pues también gracias a Dios ya tuve una experiencia de tenerla. Y cuando la trasplanté, de lo que les acabo de comentar, pues creció y ahorita está súper hermosa. Y con esto del huracán, les cuento de que antes del huracán estuvo 3 días empapada de agua porque yo la regué. O sea, yo la regué porque ya era hora de regar a mi hermosa Carrusel. Y cabal se vino la tormenta que afectó a Guatemala y estuvo 5 días, más los 3 días encharcados de agua, estuvo 8 días. Ya de allí hubieron otros 3 días nublados, o sea, en total fueron 11 días que pasó así con la tierra húmeda, o sea, así se mantuvo. Y yo dije, Dios mío, yo le decía, Dios mío, por favor, no te lleves a mi Carrusel. Era la suculenta que me tenía con el pendiente. No me lo van a creer que yo me levantaba en las noches. Me levantaba y decía, Dios mío, ¿cómo está mi Carrusel? ¿Cómo va? Ay, yo me levantaba, solo me levantaba y ya iba directamente a ver cómo iba. Yo dije, Dios mío, por favor, mantén bonita mi suculenta. Y pues, ¿qué creen? Aguantó la suculenta y yo me quedé admirado porque supuestamente esta suculenta no aguanta el exceso de agua. Con un poquito que la reguemos más se pudre. Y yo dije no. Entonces esto es algo confuso, es algo que a veces es muy difícil de entender, pero como les digo, la experiencia hace al maestro y la práctica también. Por eso les digo, aquí vamos a ir experimentando. Si se les muere una, no se desesperen, vuélvanla a comprar. Yo sé que es una inversión porque además de que estamos comprando a la plantita, pues nos ilusionamos con ella y a la hora de que ella se nos muere, pues es un complot que nos pasa, nuestros sentimientos se encuentran. Pero yo les digo mucho ánimo y utilicen, yo sé que a veces es muy difícil
conseguir todos los componentes del sustrato, pero tratemos la manera de conseguirlos, porque si nos arriesgamos a utilizar solo un sustrato tanto mineral o solo un sustrato orgánico, no vamos a tener buenos resultados. Eso sí, ténganlo en cuenta. Entonces utilicemos un sustrato balanceado y vamos a tener buenos resultados. Se los digo por experiencia propia. Entonces, recuerden, estos 3 graves errores que yo lo cometí, como les digo, o sea, les estoy diciendo esto porque yo lo hice. Desafortunadamente, cuando yo me adentré en este mundo de las suculentas, pues yo no miré en específico a esta suculenta o cómo se cuidaba esta o cómo se reproducía esta, no. Yo fui aprendiendo poco a poco qué suculenta se da por hoja, qué suculenta se da por decapitación, qué suculentas de sol, de sombra. Poco a poco vamos conociendo, echando a perder se aprende, dice el dicho. Entonces, como les digo, tenemos que tener en cuenta que ellas son plantas desérticas, siempre toda la vida van a almacenar agua en sus hojitas y esto las va a ayudar cuando hay tiempos de sequía donde hay mucho sol. Entonces tenemos que tener todo en cuenta, todo, el sustrato, la maceta, la planta, el clima, el riego, el sol, la iluminación, todo influye, porque si no invertimos en un buen sustrato, nos va a salir más caro cuando ya tengamos a las plagas afectando, como la cochinilla, el pulgón, los gusanos, el hongo idio. Ay no, cuánta plaga no, ¿verdad? Ay no, es que sí, es algo muy difícil, se los digo por experiencia propia, yo como el cultivador que ya soy de suculentas también, porque yo ya cultivo, les saco hijitos y las reproduzco, luego las vendo y las personas se las llevan a su casa y a veces me dicen de que cambian las plantas, de que incluso se les muere a pesar de que son suculentas que están criadas a la intemperie. O sea, aquí es un clima muy agresivo. Cuando llueve cae porrazos de lluvia y como verán están divinas por lo mismo de que ya están halladas acá conmigo. Entonces no se desesperen, mucho ánimo a las personitas que se van adentrando a este mundo de las suculentas. Les deseo lo mejor de la suerte para que vayan adentrándose, investiguen, vean videos y entren a internet, investiguen, descarguen aplicaciones de plantas. Ahí vamos a saber poco a poco de cómo identificarlas, cómo saber cómo se cuidan. Muy bien, espero les haya gustado el video, mis amantes de las plantas, y hayan aprendido un poquito, porque quería hablarles un poco de cómo es la experiencia en cuidar las suculentas. Es mucho que hablar, pero el video se hace muy largo. Y les quiero contar de que en el siguiente video vamos a hablar sobre algo sobre el canal, porque bueno, será una sorpresa. Entonces lo dejamos para la próxima. Gracias por haberse quedado hasta el final. Les recuerdo, si son nuevos por acá, los invito a que se suscriban a mi canal, le den un me gusta y dejen su bello comentario y comenten si han hecho alguno de estos errores que yo, la verdad, yo ya los hice. Gracias por haberse quedado hasta el final, y si tienen a una personita que está batallando con las suculentas, pues puedan compartir mi video y para que esa personita pueda salvar a su plantita que quizás está enferma o quizás ya se decepcionó que no se le dan las plantas. Entonces mucho ánimo, eso quiere de mucha fortaleza, porque tengamos el ejemplo de ellas. Ellas son plantas resistentes también, ellas son plantas que soportan de todo, pero como les digo, todo influye en los cuidados de nuestras plantitas. Gracias por estar acá, gracias por reproducir mis videos, por ver mis contenidos. A las personitas que se van uniendo al canal, sean todos bienvenidos, siéntense en casita. Acá vamos a aprender juntos a cómo cuidar nuestras suculentas. Nos vemos en una próxima. Cuiden y amen a sus plantitas para que se mantengan así de preciosas como las mías. También les quiero comentar, antes de que se me olvide, de que si tienen alguna duda o tienen alguna plaga o se les está muriendo alguna suculenta, también puedan escribirme en mi Instagram. Acá les dejo una imagen para que puedan seguirme también
y vayan y escríbanme o en mi página de Facebook, ahí los voy a ayudar, yo los voy a ayudar. Si ustedes me escriben, yo con mucho gusto les voy a decir cómo ayudarlos en torno a las suculentas. Entonces me despido, cuiden y amen a sus plantitas para que se mantengan así de preciosas como las mías. Nos vemos en una próxima, cuídense.